gustaría hablar de un personaje, no tanto de mis libros, sino de un personaje que de alguna forma cohesiona a todos los libros, que es Aíno. Aíno es un personaje que está justamente entre lo decible y lo indecible. Es un bailarín, por lo tanto apenas si toca el suelo y fundamentalmente sus espacios son el aire y el agua. No habla porque son sus movimientos los que le marcan el lenguaje y la estructura de la expresión, por lo tanto se maneja en el silencio. Es un hombre que es un ser, vamos a decir, que como no tiene sexo, está entre lo masculino y lo femenino. Es una imagen en el sentido totalmente inasible. Yo he trabajado sobre Aíno en 3 novelas, que son Voz de humo, el propio libro Aíno, la novela Aíno, y Semilla de eternidad. Este personaje Aíno, que surgió en el borde de un sueño, en el momento en que yo estaba despertándome, no solamente me interesó a mí, sino que de alguna forma he contagiado a otro tipo de artistas. De hecho, estamos escribiendo, hay una compositora madrileña, Zulema de la Cruz, que está componiendo una ópera sobre el personaje. Hay una grabadora que tiene una serie de grabaciones sobre el personaje. Y todos nosotros, o tal vez yo les he transmitido esa preocupación por ese personaje, que es, digamos, está en el espacio de lo decible y lo indecible. Creo que los músicos, como los pintores, necesitan algo donde asirse. El pintor, el grabador, necesita una imagen, un cuerpo, y Aíno tiene un cuerpo por otra parte que es también muy vulnerable y muchas veces se confunde con la pura visión. Entonces estamos siempre en el límite de lo que es y lo que no es, entre lo corpóreo y lo incorpóreo, entre la imagen y la no imagen, entre el sonido y lo inaudible, entre la palabra y el silencio. En ese límite es donde fundamentalmente se mueve Aíno, y yo creo que ese es un poco el personaje que cohesiona o que es el núcleo de toda mi obra literaria. Sí, he podido trabajar en muchos aspectos, pero todos los personajes siempre están buscando un espacio que es el espacio del límite. De alguna forma nosotros somos animales, tenemos un cuerpo que nos limita con el espacio y tenemos un lenguaje que nos limita con el silencio. Entonces este personaje, como toda mi obra, yo creo que está trabajando en ese límite, en esa frontera entre el cuerpo, entre mi cuerpo y lo que no es mi cuerpo, y entre mi lenguaje y lo que todavía no es mi lenguaje. Entonces ahí, en esa frontera, es donde se mueven no solamente Aíno, sino todas mis preocupaciones. Y esto de alguna forma también, bueno, pues me siento muy acompañado porque hay otros creadores que, aunque no sea dentro del lenguaje de la palabra, pero sí en el lenguaje plástico, en el lenguaje musical, lo han hecho también suyo y es una preocupación para ellos también. En la novela Semilla de eternidad se habla y se especifica un poco quién es este personaje. Al igual que la novela, la ópera Aíno no presenta un desarrollo argumental concreto. Se trata de hecho de 4 historias independientes con un mismo desenlace, la melodía de Aíno. La primera transcurre en una plaza donde unos comediantes representan una escena de amor. El poeta y su amada inician un dúo, el diálogo de los amantes, y en el momento de mayor intensidad, mientras ambos recitan tembloroso su poema, algo en el aire, un aroma, hace que el canto se quiebre como una ola contra la roca y como espuma brotan palabras o fonemas desgajados del discurso y desprovistos de sentido. ¿Qué interrumpe ese diálogo amoroso? La levedad casi inaudible de la melodía de Aíno. Los amantes olvidan su canción y junto con los demás comediantes danzan embriagados por la música con una euforia semejante a la provocada por un potente alucinógeno. En la segunda parte, 2 fiestas simétricas y opuestas, una elegante, intelectual y refinada, otra vulgar, sórdida y obscena. La música se acomoda en ambos casos al ambiente, suena a veces como fanfarria de burdel, otra resulta cósmica e inasible, pero cuando comienza a escucharse como un eco la melodía de Aíno, las 2 historias musicales se vuelven cansinas y agotadoras, como el monótono recitado de un poema interminable. Las 2 líneas sonoras se confunden poco a poco, mientras que de tarde en tarde se siguen escuchando los compases de la melodía mencionada. Finalmente el barullo sonoro se diluye en un silencio del que como un racimo de burbujas emerge de nuevo, grandiosa e inmensa, la melodía de Aíno.
En la tercera parte, tremendamente dramática, los personajes persiguen su propia muerte. Desva, la bailarina, danza hasta morir. Tasia, la cantante y actriz, se hunde un cuchillo entre las piernas. Visque, el pintor, se quema junto a su propia obra. Niso, el poeta, se anuda un cordón al cuello hasta quedar sin aliento. A todos ellos les ha rozado, como un susurro, la melodía de Aíno. La última parte transcurre en una laguna donde Aíno, que danza o flota en la melodía, sucumbe también ante la belleza de una música que posee la cualidad de provocar el silencio y la destrucción. En la ópera, mucho más que en la novela, se siente la presencia de la muerte. La melodía de Aíno llega subrepticiamente y acaba con lo que estaba sucediendo. Su sombría presencia significa además el descanso de todas las tensiones que se han desencadenado a lo largo de la obra, como si la muerte fuese el acabamiento de un tema en la continuidad de una música sin fin.